Bueno, entonces lo que vamos a ver es cómo aproximamos a una variable continua por una variable discreta. Esta aproximación se puede hacer sea cual sea la variable continua. Lo que vamos a asumir para esta construcción, ya que es a nivel motivador, vamos a asumir que el soporte de la X es compacto, está contenido en el intervalo AB, que la densidad de X vale 0 fuera del intervalo AB. Si no, se puede hacer una construcción, pero no es exactamente esta, digamos, que tiene un paso previo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir al intervalo AB, que es donde vive, digamos, la variable X, en n subintervalos. Dado un número natural, vamos a dividir el intervalo AB en n subintervalos de la misma longitud. La longitud, por lo tanto, de cada intervalo va a ser esto, b menos a sobre n. Y los puntos que hacen la partición del intervalo son de la pinta a más un múltiplo entero, j es un número que va entre 0 y n, de b menos a sobre n. Cuando j vale 0, recuperamos el a, un extremo del intervalo. Cuando j vale n, recuperamos el a más b menos a, o sea b, el otro extremo del intervalo, y esto lo que hace es divide al intervalo AB en n intervalitos, y por lo tanto estos son n más un puntos, un extremo el otro y todos los del medio. Entonces vamos a definir una variable aleatoria discreta xn, que se llama xn porque va a tomar n valores, y está dada por la siguiente fórmula, que puede parecer un poco complicada, pero ahora voy a hacer una equivalencia que por ahí sea más clara. Está dada de la siguiente manera. Si yo quiero calcular el valor de xn en un omeguita, puedo hacer lo siguiente. Como acá está la indicadora, esta suma con una indicadora quiere decir en realidad una gran llave, donde hay todos estos casos que estamos listando acá a la derecha. Entonces, cuando el valor de la x en W está adentro del intervalo, de este subintervalo, que está entre a más b menos a sobre nj y a más b menos a sobre nj más 1, cuando x de W está ahí adentro, la variable xn toma este valor de acá, que sería como el límite inferior de este subintervalo. Dicho de una manera análoga, digamos, xn en W vale este valor si x de W está entre este extremo y este otro. Entonces, como vemos, en el fondo xn es una discreta que no se encuentra muy alejada de la x. De hecho, está muy cerquita de la x, porque el valor de xn para todos los omeguitas que cumplen esta situación es este de acá, y x de W tiene algún valor que en el caso más alejado posible está solo a distancia b menos a sobre n de xn. A ver si podemos, si les resulta más claro mirarlo en este gráfico. Lo que estamos, este gráfico estamos asumiendo para poder graficar, vimos bueno, antes en la materia, un resultado que nos dice que siempre podemos pensar que el espacio donde podemos tener definida la variable aleatoria es el intervalo 0,1. Entonces así está hecho este gráfico esquemático, la variable x está dibujada en negro, es creciente en este dibujo, pero no tendría por qué serlo, es simplemente un dibujo como un esquema para orientarse de cómo funciona la cosa. La x toma valores entre a y b. Este es un gráfico que nunca hacemos, ¿no? La variable x como función de omega en el espacio de valores, pero acá la vamos a necesitar además para entender cómo funciona. Entonces lo que decimos es, partimos primero, este gráfico de la izquierda tiene n igual a 5, y en este gráfico de la derecha tenemos n igual a 11, si no conté mal. Y la idea es la siguiente, dividimos el intervalo AB, que es el soporte de la X,
en n intervalitos, o sea, en este caso 5 intervalitos, 1, 2, 3, 4, 5, cada uno de longitud b menos a sobre n. Y lo que hacemos es lo siguiente, para todos los omeguitas en omegas, tales que cuando aplicamos la x, el valor de x va a parar adentro de este intervalito, por ejemplo, o sea, para todos los omegas que están en la preimagen de ese intervalito, que son básicamente desde acá hasta acá, definimos la variable discreta xn como constantemente igual al extremo inferior de este intervalo. Cuando la función x se escapa de ese intervalito de acá, salta la definición de la variable aleatoria xn. Entonces, como vemos, esta xn es discreta, esta toma 5 valores, el a más b menos a sobre n, el a más 2 b menos a sobre n, el a más 3 b menos a sobre n y el a más 4 b menos a sobre n en el caso de n igual a 5. Todos los valores que toma son de esta pinta. Este es el rango con j desde 0 y hasta n-1, es el rango de la variable. Acá son 5, en este caso la variable discreta toma más valores porque hicimos una edición más fina, digamos, tomamos un n más grande. Como vemos, la diferencia o la discrepancia o la distancia que hay entre x y xn en todo omega no es más grande que esta longitud. Al aumentar el n, la longitud de cada de estos subintervalitos se achica y las variables aleatorias x y xn son más parecidas. Bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros tenemos una definición que podemos entender de esperanza a una variable aleatoria discreta. Y les presenté una definición para la esperanza de una variable continua. Lo que quiero mostrarles es que si miramos esta variable aleatoria discreta que aproxima a esta variable aleatoria continua, definimos la esperanza para esta, lo que les propongo es que veamos que la esperanza definida para esta variable aleatoria discreta, en el límite, cuando tomamos n tendiendo a infinito, nos da el valor que proponemos como definición de esperanza de x. Por supuesto, esto no constituye una demostración de nada, es simplemente intuitivo. Se podría hacer una formalización en el sentido de definir a la esperanza de x como el límite de las esperanzas discretas, pero en ese caso habría que probar un montón de otras cosas, porque esta es una arbitraria construcción de una variable aleatoria discreta que aproxima. Uno quizás para definir a la esperanza como el límite, debería ver que toda variable aleatoria discreta que aproxime, o toda sucesión de variables aleatorias discretas que aproximen a la variable x, o que tiendan a la variable x, probablemente, digamos, aproximan a la esperanza. Simplemente le estamos haciendo una presentación intuitiva. En teoría de la medida, cuando cursen análisis real, van a ver muchas construcciones de este estilo para la integral. Entonces, para la variable discreta que toma estos valores, dijimos estos n valores, la esperanza se construye como, bueno, se calcula sumando cada valor por la probabilidad de que la variable aleatoria lo tome. En este caso los valores son estos n valores de la pinta a más b menos a sobre n por j, y j se mueve entre 0 y n menos 1. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria xn tome este valor? Bueno, la probabilidad es la probabilidad de que ocurra este evento, que la x pertenezca al intervalito correspondiente. Ahora, ¿cómo podemos calcular esta probabilidad? Bueno, la variable aleatoria de x es continua, así que para calcular la probabilidad de que x pertenezca a un intervalo, lo que tenemos que hacer es integrar la función de densidad. Eso es lo que hacemos en el paso que sigue. Esta probabilidad la escribimos como la integral entre el extremo inferior y el extremo superior de este intervalo de la densidad de x. Ahora, lo que podemos ver para ver que esto se aproxima o se parece a la esperanza de x es tratar de convertir esta expresión en una integral.
Entonces lo que nosotros vemos es que este valor que está acá adelante es el extremo inferior de integración. Entonces vale esto que está acá, que la integral, esta integral que está escrita es aproximadamente igual a esta integral. Lo que estamos haciendo acá es reemplazando a la x por el extremo inferior. Podría ser por el punto intermedio, podría ser por cualquier punto, pero digamos, estamos reemplazando al extremo inferior por la x. Y poniendo un aproximado y entendiendo que esta aproximación mejora cuanto más grande es n, o sea, cuanto más chiquitos son estos intervalos, la aproximación es mejor. Y ahora lo que tenemos es una integral que está partida en intervalos sucesivos, entonces esto es la integral entre a y b, acá no es ninguna aproximación, de la x por la densidad de x. Entonces logramos ver que la esperanza de estas variables aleatorias que aproximan a la x aproxima a lo que nosotros definimos como la esperanza de x en este caso, dando sustento a la definición de esperanza en el caso absolutamente continuo. Muy bien. Lo que nos queda ver ahora son unas cuantas propiedades de la esperanza. La primera va a ser una no propiedad y después voy a hacer toda una larga lista voy a probar una larga lista de propiedades, enunciar y probar. Esta es una no propiedad que es que en general va a pasar que la esperanza de una g de x no va a ser igual a la g de la esperanza de x, para cualquier función g boliviana para la cual tengan sentido las cuentas. Entonces vamos a ver un contraejemplo sencillo, pero justamente sencillo para que uno pueda memorizarlo rápido y tenerlo presente cuando tengamos este tipo de dudas. Después les voy a contar la fórmula de cómo se calcula la esperanza de una g de x, de manera más sencilla. Entonces, sea x, una variable aleatoria que tenemos en los valores menos 1, 0 y 1, con probabilidades 1/3 cada uno. O sea, es una uniforme discreta en estos tres valores. Entonces tenemos que la esperanza vale 0. ¿Por qué la esperanza vale 0? Porque la esperanza va a ser menos 1 por 1/3, más 0 por 1/3, más 1 por 1/3. Esa cuenta da 0. Ahora definamos esta variable aleatoria y, que es x al cuadrado. La variable x al cuadrado, para calcularle la esperanza, necesitamos calcular las probabilidades puntuales. La variable x al cuadrado toma los valores 0 y 1. El valor 0 lo toma con probabilidad de 1/3, porque x al cuadrado es 0, solo si x es 0, y x es 0, eso ocurre con probabilidad de 1/3. Y x al cuadrado es igual a 1 si solo si x pertenece al conjunto menos 1 unión 1, que ese es un conjunto que tiene probabilidad 2/3. Entonces, acabamos de calcular la función de probabilidad puntual de la variable aleatoria y, que es x al cuadrado. Entonces, teniendo la función de probabilidad puntual, podemos calcular la esperanza de la variable aleatoria y. Esta esperanza se va a calcular, bueno, 0 por 1/3 más 1 por 2/3. Esta cuenta nos da 2/3, que no es 0 al cuadrado. Entonces tenemos acá, este es un contraejemplo de esta, o un ejemplo de que esta afirmación no es cierta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si queremos calcular la esperanza de g de x? Lo que hicimos con esta variable aleatoria. El que vamos a llamar por ahora el camino largo, en la próxima página les muestro el camino corto. En el camino largo lo que nosotros tenemos que hacer si queremos calcular la esperanza de una cierta g de x, vamos a tener que definir la variable y igual a g de x, encontrar la función de probabilidad puntual asociada a la y, en el caso de que la y sea discreta, o la densidad en el caso de que sea continua, y después vamos a apelar al cálculo de la esperanza que conocemos. Este teorema que vamos a probar solamente en el caso discreto, nos permite hacer una cuenta mucho más fácil.
Miren lo que dice este teorema. Lo escribo directamente como para vectores aleatorios, la podría escribir primero su versión para variables aleatorias y después para vectores. Lo que tenemos, porque son análogos, la verdad es que son análogos. Pero después podemos pensar una variable aleatoria como la función de una sola, o sea, el caso n igual a 1 y recuperaríamos el caso de variables aleatorias. Entonces, si yo tengo una función g de Rn a R que es boreliana, sé que I, que es el resultado de aplicarle g a mi vector aleatorio, también va a ser una variable aleatoria. Entonces, yo quiero calcular la esperanza de g de x1, xn, o sea, de I. Este teorema nos dice que si el vector es discreto y además yo sé que esta sumatoria con el módulo puesto acá es finita, entonces la esperanza de esta variable aleatoria se puede calcular a través de hacer esta suma. Fíjense que esto nos ahorra un montón de cuentas porque nos permite calcular la esperanza usando la función de densidad, perdón, de probabilidad puntual conjunta de las x's, sin necesidad de calcular la función de probabilidad puntual de la y. Lo que vamos a hacer es transformar cada valor posible usando la g y después multiplicar ese valor transformado por la probabilidad puntual. Lo mismo vamos a hacer en este caso, en el caso de tener un vector que sea absolutamente continuo. Entonces, si la transformación es tal que esta condición integral se cumple, la esperanza de una función, de una variable aleatoria que se obtiene como una función booleana de un vector, se va a obtener integrando con una integral múltiple, en el caso de que n sea más grande que 1, del valor de la función g multiplicado por la función de densidad. Y de vuelta, no necesitamos calcular la densidad de la transformación. Bueno, en el próximo video pruebo el caso discreto.